Cada dólar que guardas en tu bolsillo es la deuda de otra persona. Y eso no es una metáfora poética, es el diseño real del sistema en el que vives. Si tú tienes dinero, en algún otro punto del engranaje alguien está atado a una obligación, una hipoteca, un bono del Estado, un préstamo bancario. Todo el sistema financiero global se sostiene sobre esa paradoja. El dinero no representa riqueza, representa promesa. Una promesa de pago, respaldada por la deuda de millones. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Por qué el dinero tiene que ser deuda? ¿Quién decidió que la riqueza solo puede existir si alguien más debe algo? ¿Y qué ocurriría si el dinero pudiera existir sin cadenas, sin intereses, sin deuda detrás? La historia ha mostrado que hubo momentos en los que eso fue posible, aunque fueron rápidamente borrados del mapa. Para entenderlo, hay que mirar más allá de los billetes y los bancos, y descubrir el secreto mejor guardado del sistema financiero moderno, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea, y hoy la vas a descubrir. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Comencemos con los bancos. Tú probablemente crees que los bancos funcionan como intermediarios, que toman el dinero de las personas que ahorran y lo prestan a quienes necesitan crédito. Esa es la versión simplificada, la historia que se enseña en las escuelas y que se repite en los noticieros. Pero lo que casi nadie te dice es que esa imagen está incompleta. En realidad los bancos no solo mueven el dinero, lo crean. Sí, crean dinero literalmente desde la nada cada vez que aprueban un préstamo. Cuando tú vas al banco y firmas una hipoteca de $100,000 para comprar una casa, ese dinero no existía antes de que firmaras el contrato. El banco no lo tomó de la cuenta de otro cliente ni lo sacó de una bóveda con fajos de billetes. Lo generó con una simple anotación digital. Teclearon una cifra en tu cuenta y en ese instante nació dinero nuevo dentro del sistema. Tu deuda se convierte en el activo del banco y ese activo pasa a formar parte del balance financiero global. Es decir, el dinero que utilizas para comprar tu casa, tu auto o pagar tus estudios fue creado únicamente porque alguien, en este caso tú, aceptó endeudarse. Y eso ocurre millones de veces cada día, en cada país, en cada banco. Hipotecas, préstamos estudiantiles, créditos de consumo, tarjetas de crédito. Todos ellos agregan dinero al sistema. Por eso, si observas la economía mundial, descubrirás que la gran mayoría del dinero que circula no nació de la riqueza real, sino de promesas de pago. Son dígitos respaldados por deuda, por obligaciones que algún día deberán ser saldadas, con intereses. Y el proceso no se detiene ahí. Los gobiernos hacen exactamente lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos, ya sea para financiar una guerra, rescatar bancos, construir carreteras o sostener programas sociales, necesita pedir prestado. Para hacerlo, emite bonos del Estado, documentos que prometen pagar en el futuro una cantidad determinada, más intereses. Esos bonos son comprados por inversionistas, por bancos, por fondos de pensiones o incluso por el propio Banco Central. Y en ese momento, al comprar esos bonos, entra dinero nuevo en circulación. Pero ese dinero también está atado a una obligación. Significa que en algún momento los ciudadanos deberán devolverlo a través de impuestos, inflación o nuevas emisiones de deuda. Cada dólar que el Estado crea mediante préstamos se convierte en una promesa que las futuras generaciones tendrán que cumplir. Así que, cada vez que ves a tu gobierno anunciar un nuevo plan de gasto, una expansión económica o un rescate financiero, lo que realmente está haciendo es hipotecar parte del futuro de su población. Los gobiernos han aprendido a vivir pidiendo prestado, y los bancos se han vuelto expertos en crear dinero que no existía antes. Ambos se alimentan del mismo mecanismo, la deuda. Y aquí está la clave que casi nadie comprende. El sistema entero solo puede mantenerse en pie si la deuda sigue creciendo. Si la gente deja de pedir préstamos, si los consumidores se vuelven cautelosos o si los gobiernos deciden reducir su gasto, el flujo de dinero dentro de la economía empieza a secarse. Es como si la sangre dejara de circular por las venas del sistema financiero. En ese punto, los bancos dejan de generar dinero nuevo, las empresas venden menos, los empleos se reducen y el crecimiento se detiene. Por eso el sistema necesita que sigas endeudándote. Necesita que compres una casa, que saques un crédito, que uses tu tarjeta. Porque cada vez que lo haces, el sistema respira. Y cuando los préstamos se detienen, los bancos centrales entran en pánico. Es entonces cuando bajan los tipos de interés, cuando inyectan liquidez, cuando incentivan el consumo. No es altruismo, es supervivencia. El sistema financiero moderno funciona como un tiburón que debe seguir nadando para no hundirse. Si deja de moverse, muere.
La economía mundial, tal como la conoces, es adicta al crecimiento. Y ese crecimiento no se sostiene en la producción, ni en la innovación, ni siquiera en la riqueza real, sino en la expansión constante de la deuda. Es una cadena que nunca se rompe, porque si se rompe, todo el edificio financiero se tambalea. El dinero moderno no existe sin deuda, y cada día que pasa, esa dependencia se hace más profunda. Esto significa que la inflación está incorporada en el propio sistema. A medida que se crea más deuda, se crea también más dinero. Y cuando hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios, el valor de ese dinero empieza a erosionarse poco a poco. Lo que hoy puedes comprar con $100, dentro de unos años requerirá 120 o 150. Esa pérdida silenciosa de poder adquisitivo no es un error, es una consecuencia inevitable del mecanismo que mantiene viva a la economía. Tú crees que los precios suben porque las cosas se encarecen, pero en realidad suben porque tu dinero vale menos. Es una forma de impuesto invisible que afecta sobre todo a quienes viven de su salario. Y ese mismo proceso tiene un efecto secundario devastador. Amplía la desigualdad. Porque mientras las personas comunes se endeudan para sobrevivir, hay quienes se enriquecen prestando. Los bancos, los grandes inversionistas y las élites financieras no solo prestan dinero, también cobran intereses por cada deuda en circulación. Cada vez que pagas tu hipoteca, cada vez que abonas la cuota de tu tarjeta o devuelves un préstamo, estás transfiriendo riqueza hacia quienes controlan el crédito. Es un flujo constante de dinero desde la base de la pirámide hacia la cima. Por eso, los ricos pueden hacer que su dinero trabaje para ellos, mientras que los demás trabajan para pagar el dinero que deben. En un sistema así, la verdadera libertad financiera se vuelve casi imposible. Tú puedes pagar tus deudas personales, puedes vivir sin créditos, incluso ahorrar, pero el dinero que usas para comprar tus alimentos, pagar tu renta o tus servicios sigue siendo una deuda en sí misma. Es el pasivo de otra persona. Una promesa de pago que alguien debe cumplir. Estás inmerso en un ciclo en el que la deuda es el combustible del sistema y la inflación su consecuencia inevitable. Y aquí es donde la historia da un giro que pocos conocen. Podrías pensar que el dinero siempre ha funcionado de esta manera, que siempre ha estado ligado a la deuda, como si fuera una ley natural, inmutable, escrita en piedra. Pero la historia revela otra verdad. El dinero deuda es una invención humana, una decisión de diseño económico. A lo largo de los siglos, diferentes civilizaciones han probado otros modelos. Algunos fueron brillantes y sostenibles durante siglos. Otros terminaron en caos, pero todos demostraron que el dinero no tiene que estar atado eternamente a la deuda. Tomemos, por ejemplo, la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años. En aquel tiempo, los templos y los palacios eran el centro de la economía. Los agricultores pedían prestado grano para sembrar y devolver después de la cosecha. Sin embargo, las malas temporadas, las sequías o las guerras hacían que muchos no pudieran pagar. Las deudas crecían, los intereses se acumulaban y los campesinos terminaban perdiendo sus tierras, sus animales e incluso su libertad. La sociedad entera comenzaba a fragmentarse bajo el peso de las obligaciones impagables. Los reyes comprendieron que si esas deudas se hacían cumplir de manera perpetua, el sistema colapsaría. Las familias quedarían esclavizadas. La producción agrícola se derrumbaría y las ciudades perderían su sustento. Así que tomaron una decisión radical: decretar jubileos de deuda, cancelaciones generales que restauraban el equilibrio social. Se borraban las deudas, se devolvían las tierras y se liberaba a los trabajadores endeudados. Lo hacían no por compasión, sino por supervivencia. Sabían que una economía basada en deudas impagables acabaría destruyéndose a sí misma. Cada jubileo representaba un reinicio, una limpieza del sistema que permitía comenzar de nuevo. Y lo más sorprendente es que estas cancelaciones no eran vistas como un fracaso económico, sino como una práctica necesaria para mantener la estabilidad del reino. Los antiguos entendieron algo que hoy hemos olvidado. Si la deuda se convierte en una carga eterna, el dinero deja de ser un instrumento de intercambio y se transforma en una herramienta de dominación. O mira la Inglaterra medieval. Durante siglos el corazón financiero del reino no estuvo en grandes bancos ni en complejos edificios de piedra, sino en algo tan simple como una vara de madera. La corona británica utilizó los llamados tally sticks, o palos de cuenta, para registrar deudas, pagos e impuestos. Eran simples varas de sauce que se partían en dos mitades. En ellas se tallaban muescas que representaban las cantidades adeudadas. Una mitad quedaba en manos de la corona, la otra se entregaba al contribuyente. Cuando ambas se unían, las muescas coincidían perfectamente, demostrando la autenticidad del registro. Así, la madera se convirtió en un contrato. Lo sorprendente es que estos palos no representaban deudas como las entendemos hoy.
Eran registros de obligación, pero no generaban intereses ni atrapaban a la gente en un ciclo perpetuo de pagos. Eran acuerdos simples, transparentes y justos. La gente confiaba en ellos porque sabían que el valor estaba respaldado por la palabra del reino, no por la especulación. Durante más de 500 años, los tally sticks circularon como dinero. Podías pagar tus impuestos con ellos, comprar bienes o saldar cuentas con otros comerciantes. Funcionaban porque la confianza colectiva era su verdadero respaldo. Y lo más increíble es que este sistema primitivo sostuvo a Inglaterra durante más tiempo del que han durado muchos sistemas bancarios modernos, llenos de tecnología, intereses y rescates. Un reino entero con millones de transacciones operó con palos de madera durante más de medio milenio. Ningún banco central, ningún algoritmo, solo un acuerdo social. Esa es la prueba de que el dinero en su esencia es una construcción de confianza, no de deuda. Luego llegó el dinero mercancía, las monedas de oro y plata. Aquí el valor ya no se basaba en la confianza ni en un registro, sino en el propio metal. Una moneda de plata pura tenía valor por lo que contenía, no por lo que representaba. Su peso y su pureza eran su garantía. Esa característica dio a las economías una sensación de estabilidad, porque el oro y la plata no podían imprimirse a voluntad. Sin embargo, esa misma virtud también se convirtió en su límite. En el siglo XVI, cuando las minas del Nuevo Mundo inundaron Europa con toneladas de plata, las monedas comenzaron a perder valor. La abundancia de metal provocó inflación, los precios subieron y la estabilidad desapareció. Y cuando los yacimientos se agotaron, las economías se contrajeron. El dinero mercancía era honesto, sí, porque su valor estaba en el metal, pero también era inflexible. No podía ajustarse a las necesidades cambiantes de las sociedades, ni responder a los momentos de crisis. Funcionaba como una balanza justa pero inmóvil, incapaz de adaptarse a los tiempos. Aún así, el oro y la plata dominaron durante siglos. Eran el símbolo del poder, la base de los imperios y el patrón sobre el que se construyó el comercio global. Hasta que las guerras, las crisis y las revoluciones obligaron a los gobiernos a buscar soluciones más prácticas. Ya en tiempos modernos, los estados comenzaron a experimentar con nuevas formas de dinero. Durante la Guerra Civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln se enfrentó a un problema monumental. Necesitaba financiar un conflicto costoso sin depender completamente de los bancos privados. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambió la historia. Ordenó la creación de los llamados greenbacks, billetes verdes emitidos directamente por el Tesoro de los Estados Unidos. Eran diferentes a cualquier dinero anterior. A diferencia de los dólares actuales, que nacen cuando los bancos prestan o los gobiernos emiten bonos, los greenbacks se imprimían simplemente para existir. Eran dinero real, sin deuda detrás, sin intereses que pagar. Servían para pagar impuestos, salarios y bienes, y fueron aceptados por la gente porque representaban algo tangible, el esfuerzo de un país por sostenerse a sí mismo. Con ellos se pagó a los soldados, se financiaron los suministros y se mantuvo viva la economía en medio de la guerra. Por un tiempo funcionaron con éxito. El sistema no colapsó, los precios se mantuvieron estables y la nación continuó avanzando. Pero después del conflicto, los banqueros y las élites financieras comenzaron a presionar al gobierno para eliminarlos. ¿La razón? Porque el dinero emitido directamente por el Estado no generaba intereses. No alimentaba el negocio de la deuda. Era un tipo de dinero que no servía a los prestamistas, sino al pueblo, y eso representaba una amenaza para quienes habían construido su poder sobre el control del crédito. Así, los greenbacks fueron retirados poco a poco, y el sistema regresó a su antiguo modelo. Cada dólar debía nacer como una deuda, y desde entonces el mundo entero siguió esa misma lógica. Sin embargo, no todos los experimentos fueron exitosos. En la Francia revolucionaria, el gobierno también intentó crear su propio dinero libre de deuda. Emitió los assignats, billetes respaldados por las tierras confiscadas a la iglesia. Al principio, la medida trajo estabilidad. Se pagaron salarios, el comercio se reactivó y la economía pareció renacer. Pero pronto los políticos, cegados por la necesidad de financiar más gastos, comenzaron a imprimir sin control. Cuanto más papel circulaba, menos confianza había. Y cuando la confianza desaparece, el dinero se desintegra. Para el año 1795, los assignats prácticamente no valían nada. Los precios se dispararon. El hambre regresó y la moneda se convirtió en papel sin valor. Pero lo que colapsó no fue la idea del dinero sin deuda, sino la falta de disciplina. Cualquier sistema con deuda o sin ella necesita equilibrio, límites y responsabilidad.
Sin eso, el dinero deja de cumplir su propósito. Y eso nos deja una lección poderosa. El dinero no es una ley natural ni una fórmula inmutable. Es un diseño, es una herramienta creada por el ser humano y como toda herramienta puede servir para liberar o para esclavizar. La deuda es solo uno de los muchos diseños posibles. Pero mientras ese diseño siga sirviendo a unos pocos a costa de muchos, la historia seguirá repitiéndose. Porque el dinero, en el fondo, siempre revela a quién pertenece realmente el poder. Si el pasado nos muestra que el dinero puede diseñarse de maneras diferentes, el presente ofrece pruebas vivas de que ese principio sigue siendo real. Puede que no aparezcan en los titulares, pero existen sistemas que desafían directamente el modelo tradicional del dinero basado en deuda. Experimentos silenciosos que funcionan día tras día sin depender de los bancos centrales, los intereses o la especulación. Son recordatorios de que el dinero no tiene por qué ser una cadena, sino una herramienta creada para servir a las personas. Tomemos como ejemplo a Suiza durante la década de 1930. El mundo atravesaba la Gran Depresión. Las fábricas cerraban, los bancos colapsaban y el crédito se había evaporado. En medio de esa crisis, las pequeñas empresas suizas enfrentaban una paradoja. Tenían productos para vender, servicios que ofrecer y trabajadores dispuestos a producir, pero carecían del dinero necesario para intercambiar entre sí. El sistema financiero se había detenido y con él la economía real. Fue entonces cuando un grupo de empresarios decidió actuar. En lugar de esperar a que los bancos volvieran a prestar, crearon su propio sistema. Así nació el Banco Weir, una cooperativa que introdujo una idea revolucionaria, un sistema de crédito mutuo sin intereses. En lugar de prestar francos suizos, el Weir permitió que las empresas se financiaran entre sí utilizando una moneda paralela, los créditos Weir. El funcionamiento era simple pero brillante. Un carpintero podía comprar madera utilizando créditos Weir. El proveedor de madera podía usar esos créditos para pagar a un mecánico, y este a su vez podía utilizarlos para comprar pan en una panadería local. Todo quedaba registrado en una contabilidad compartida, sin que existiera dinero físico ni intereses que pagar. La confianza era el motor. Cada transacción fortalecía la red, y cada empresa se beneficiaba del movimiento de valor dentro de la comunidad. Aquí está la diferencia clave que casi nadie comprende. El crédito no es lo mismo que la deuda. El crédito representa la extensión de la confianza, un reconocimiento mutuo de valor entre quienes producen y comercian. La deuda, en cambio, convierte esa confianza en una obligación. Añade intereses, penalidades y presión. Es la diferencia entre un sistema que se apoya en la cooperación y otro que se alimenta de la dominación. El Banco Weir demostró que se puede tener crédito sin deuda, que el dinero puede fluir dentro de una comunidad sin depender del permiso de los bancos. Y lo más sorprendente es que el Weir sigue existiendo hoy casi un siglo después. Miles de empresas suizas continúan utilizándolo, especialmente en tiempos de crisis, cuando los bancos restringen los préstamos. Su existencia es una prueba viva de que hay alternativas viables al modelo tradicional. Es la evidencia de que la confianza puede sostener una economía tanto como el capital. Y Suiza no es el único ejemplo. En distintas partes del mundo han surgido monedas locales que buscan recuperar el control de la economía comunitaria. En el Reino Unido, por ejemplo, nació el Bristol Pound. Esta moneda fue creada por ciudadanos y negocios locales con un propósito claro: mantener la riqueza circulando dentro de la ciudad. Cada Bristol Pound equivale a una libra esterlina, pero solo puede gastarse en tiendas, restaurantes y servicios locales. No se acepta en bancos internacionales ni en mercados financieros. Ese simple detalle cambia todo. Porque cuando usas una moneda local, el dinero que gastas no termina en cuentas de grandes corporaciones o fondos extranjeros, sino que regresa a las manos de las personas que viven y trabajan a tu alrededor. El carnicero paga al panadero, el panadero paga al electricista, y el ciclo continúa dentro de la comunidad. Es un modelo de economía circular que fortalece el tejido social y reduce la dependencia del sistema financiero global. Un fenómeno similar ocurrió en Estados Unidos con los Berkshires, una moneda creada en el estado de Massachusetts. Los Berkshires surgieron como un experimento para reactivar las economías locales y fomentar el consumo responsable. Su valor está vinculado al dólar, pero su uso está limitado a los comercios participantes dentro de la región. Al pagar con Berkshires, no solo realizas una transacción, también haces una declaración. Eliges que tu dinero beneficie directamente a tu entorno, en lugar de alimentar los márgenes de corporaciones que extraen riqueza sin devolver nada a la comunidad.
Aunque estos sistemas no eliminan por completo la influencia del dinero deuda, muestran una dirección distinta. Demuestran que el dinero puede rediseñarse con un propósito social, ético y humano. No se trata de abolir el sistema financiero global, sino de recordarle a las personas que el poder del dinero depende de cómo decidimos usarlo. Cada una de estas iniciativas tiene algo en común. Nacen de la necesidad de recuperar la soberanía económica. Representan un intento de devolverle al dinero su función original. Facilitar el intercambio y fortalecer las relaciones humanas, no esclavizarlas. Y aunque su alcance pueda parecer pequeño frente al tamaño del sistema mundial, su existencia es un recordatorio poderoso. El dinero no está grabado en piedra. Es una herramienta moldeable. Puede servir para enriquecer a unos pocos o para empoderar a muchos. El Banco Weir, el Bristol Pound, los Berkshires, todos ellos son ejemplos de que las alternativas son posibles. Son recordatorios silenciosos de que el dinero no tiene que dividir, puede unir, que puede ser un puente entre las personas, no una barrera, y que, cuando se diseña con propósito, el dinero deja de ser una carga y vuelve a ser lo que siempre debió ser, una representación de confianza. Y luego está el forastero radical, la criptomoneda. Bitcoin nació en el año 2009, en medio del caos financiero que siguió al colapso de los grandes bancos y a los rescates masivos. Surgió como una respuesta directa al sistema que había demostrado su fragilidad. Su creador, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, propuso algo completamente diferente. Un tipo de dinero que no dependiera de gobiernos, bancos centrales ni instituciones financieras. Un dinero que no se imprimiera a voluntad, sino que se generara de forma matemática, con un suministro limitado y predecible. Bitcoin fue diseñado para hacer todo lo que el sistema actual evita hacer: transparente, descentralizado y finito. Solo pueden existir 21 millones de bitcoins en total, y cada uno de ellos se crea a través de un proceso llamado minería, en el que computadoras alrededor del mundo verifican transacciones y aseguran la red. Este límite no puede modificarse sin el consenso de toda la comunidad. Eso significa que, a diferencia del dinero fiduciario, ningún banco central puede crear más por decreto, y ningún gobierno puede devaluarlo para financiar su gasto. Para sus defensores, Bitcoin representa la independencia financiera más pura. Es dinero fuera del control político, una reserva de valor diseñada por código y protegida por criptografía. Dicen que es el renacimiento de la soberanía individual, un sistema que devuelve al ciudadano el poder que las instituciones le arrebataron durante siglos. Para ellos, Bitcoin es la promesa de un futuro en el que el dinero vuelve a ser neutral. Para sus críticos, sin embargo, Bitcoin es volátil, especulativo y dominado por grandes inversionistas que pueden manipular su precio. Argumentan que no puede funcionar como medio de intercambio global debido a su falta de estabilidad. Y en parte tienen razón. Su valor puede subir o caer miles de dólares en cuestión de horas. Pero más allá de esa volatilidad, Bitcoin demostró algo que cambió la historia del dinero. Probó que es posible crear una forma de dinero que no nace de la deuda, que no depende de préstamos, bonos ni bancos. Un dinero basado en la confianza en un código y en el consenso de una red, no en las promesas de instituciones humanas. Mientras tanto, los gobiernos del mundo también han comenzado a explorar alternativas, pero desde una dirección completamente diferente. Han surgido las llamadas monedas digitales de Banco Central, conocidas como CBDC. A simple vista, parecen una evolución natural del dinero actual, una versión digital del efectivo. Pero la realidad es que representan un cambio mucho más profundo. Hoy en día los bancos centrales solo emiten una pequeña fracción del dinero que circula: los billetes, las monedas físicas y las reservas bancarias. Todo lo demás, más del 90% en la mayoría de los países, es creado por los bancos comerciales cuando emiten préstamos. Ese es el principio del sistema de reserva fraccionaria. Cada vez que un banco te otorga un crédito, crea dinero nuevo que no existía antes, respaldado por tu promesa de devolverlo. El resultado es un mundo donde casi todo el dinero en circulación nació como deuda. Una moneda digital de Banco Central cambiaría esa arquitectura por completo. En lugar de depender de los bancos comerciales para crear dinero mediante préstamos, los ciudadanos podrían tener cuentas o billeteras digitales directamente con el Banco Central. Eso significaría que tu dinero ya no sería un pasivo de una institución privada, sino una forma de dinero público emitido directamente por el Estado. Imagina que tu salario llega a una billetera digital del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal, sin intermediarios. Podrías pagar impuestos, recibir subsidios o transferir fondos de manera instantánea. En teoría, este modelo podría reducir el poder de los bancos privados, eliminar comisiones innecesarias y ofrecer un sistema más estable. Pero esa misma tecnología encierra una tensión enorme.
Porque si bien las CBDC podrían liberar a la sociedad del control bancario, también podrían concentrar el poder en manos del Estado. Cada transacción sería rastreable. Cada gasto quedaría registrado en una base de datos centralizada. El dinero podría incluso programarse, diseñarse para que expire después de cierto tiempo, limitarse a ciertos productos o restringirse a determinadas zonas geográficas. Un instrumento pensado para protegerte del abuso de los bancos podría convertirse en una herramienta de vigilancia y control absoluto. El dinero digital del futuro podría ser al mismo tiempo una promesa de libertad y una amenaza silenciosa a la privacidad y la autonomía personal. Pero las ideas sobre rediseñar el dinero no terminan ahí. En los últimos años ha surgido una propuesta aún más radical: vincular el valor del dinero no a la deuda ni al oro, sino a los recursos reales del planeta. Durante siglos, el oro y la plata sirvieron como anclas de valor. Hoy, algunos economistas, tecnólogos y ambientalistas imaginan un nuevo tipo de sistema. Un dinero respaldado por energía, agua o carbono. Piensa en una moneda energética donde cada unidad represente un kilovatio-hora. El dinero tendría un valor físico medible, vinculado a la producción y el consumo energético de una nación. O una moneda de carbono, en la que cada unidad equivalga al derecho a emitir una cantidad específica de dióxido de carbono. En este modelo, el carbono se convertiría en el nuevo oro del siglo XXI, el eje sobre el que giraría toda la economía mundial. El beneficio aparente sería la disciplina. Los gobiernos ya no podrían imprimir dinero sin límite, porque las emisiones o la energía disponible son finitas. Cada billete, cada transacción estaría conectado directamente con los recursos naturales del planeta. Sin embargo, el riesgo sería evidente. Si el dinero se vincula a los límites ambientales, podría convertirse en una herramienta de control aún mayor. Los gobiernos podrían racionar el consumo, restringir ciertas actividades o condicionar los gastos al cumplimiento de metas ecológicas. El dinero dejaría de ser solo una herramienta económica y se transformaría en un instrumento de regulación social. Un modelo que, bajo el discurso de proteger al planeta, podría imponer un control sin precedentes sobre la vida cotidiana de las personas. Aún así, todas estas ideas, desde Bitcoin hasta las monedas digitales estatales, pasando por las monedas de carbono o energía, demuestran algo profundo. El dinero está cambiando de forma, y con él la estructura del poder global. Por primera vez en siglos, la humanidad está debatiendo de nuevo qué debe ser el dinero y a quién debe servir. El futuro podría pertenecer al código, a la confianza comunitaria o a los recursos naturales del planeta. Lo que está claro es que la deuda, que durante siglos fue el centro del sistema, ya no es la única opción. El dinero puede ser rediseñado para reflejar valores distintos: libertad, sostenibilidad o control. Y la elección de cuál de esos caminos seguiremos determinará no solo el futuro de la economía, sino también el de nuestra libertad. Lo que une a todos estos ejemplos, desde el sistema WIR en Suiza hasta Bitcoin o la propuesta de una moneda de carbono, es un recordatorio profundo. El dinero no es una ley de la naturaleza, es una construcción humana. Cada sociedad ha decidido cómo quiere definirlo, usarlo y distribuirlo. Lo que hoy llamamos normal no es el resultado de un proceso natural, sino de una elección. Y esa elección ha favorecido a unos pocos durante demasiado tiempo. Nuestro sistema actual, basado en la deuda, domina el mundo no porque sea el único modelo posible, sino porque es el más rentable para quienes lo controlan. Los bancos se enriquecen cobrando intereses sobre el dinero que ellos mismos crean. Los gobiernos pueden financiar gastos sin subir los impuestos, endeudándose indefinidamente con la promesa de que futuras generaciones pagarán la factura. Y las élites económicas multiplican su riqueza gracias a los activos financieros que se benefician del crédito barato y del dinero recién creado. Mientras tanto, la gente común, tú, yo y millones de personas más, carga con el otro extremo de la ecuación: préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos estudiantiles y de consumo. Cada obligación personal alimenta un sistema que extrae valor hacia arriba. El dinero deuda concentra el poder por diseño, transfiriendo constantemente recursos desde la base de la pirámide hacia su cúspide. Y lo más inquietante es que este mecanismo se repite generación tras generación, disfrazado de progreso económico. Sin embargo, la historia, una y otra vez, nos ha demostrado que existen otras posibilidades. El dinero puede funcionar como crédito sin cadenas, como una representación de confianza entre personas. Puede basarse en recursos reales o en la emisión directa del Estado sin intereses que lo deformen. Puede servir al bien común en lugar de a la especulación. Cada modelo que ha existido tuvo sus limitaciones y desafíos, pero todos comparten una verdad. El dinero deuda no es un destino,
Es una decisión que puede revertirse. Y entender esto es más urgente que nunca. Porque las grietas de este sistema global están comenzando a ensancharse a una velocidad alarmante. La deuda mundial ya supera los 300 billones de dólares, una cifra tan inmensa que escapa a la comprensión. Los gobiernos siguen pidiendo prestado, no para crear riqueza real, sino para tapar agujeros fiscales, financiar intereses o mantener la ilusión de estabilidad. Las economías se sostienen con hilos cada vez más delgados, y cada rescate solo pospone lo inevitable. A nivel individual, la situación no es diferente. Los hogares hacen malabares con hipotecas, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito que parecen no tener fin. Cada mes, millones de personas destinan una parte creciente de su salario al pago de intereses, mientras ven cómo la inflación erosiona el poder de compra de su dinero. Lo que antes alcanzaba para una vida cómoda ahora apenas cubre lo básico. La sensación de avance se ha transformado en una carrera sin línea de meta. Y cada vez que el sistema tropieza, la respuesta es siempre la misma: más deuda. Los bancos centrales recortan las tasas, inyectan billones en los mercados y compran bonos para evitar el colapso. Los gobiernos aumentan el gasto, emiten más deuda y rescatan a las grandes corporaciones con dinero público. Pero esa medicina deja una cicatriz cada vez más profunda. Cada rescate fortalece a los mismos actores que crearon la crisis y debilita un poco más a quienes sostienen el sistema con su trabajo diario. Lo que llaman estímulo económico es en realidad una extensión del mismo ciclo: imprimir más dinero para mantener viva la ilusión de crecimiento. Es una cinta de correr que nunca se detiene. Cuanto más rápido corremos, más difícil se vuelve bajarse. El sistema necesita deuda nueva para pagar la vieja, intereses nuevos para cubrir los anteriores, y crecimiento constante para evitar el colapso. El problema es que ya hemos llegado al punto en el que esa expansión parece insostenible, y cada vez más personas están comenzando a cuestionarse lo que antes se daba por hecho. Porque si el dinero es una creación humana, también puede ser rediseñado. Y quizás el verdadero desafío del siglo XXI no sea cómo generar más riqueza, sino cómo redefinir el significado mismo del dinero. Esto no es solo economía abstracta, es profundamente personal. Todo lo que te rodea, tu hipoteca, tus impuestos, tu salario, forma parte de un sistema que necesita, casi como una ley biológica, que tú y millones de personas más permanezcan en deuda para seguir funcionando. Si tienes una casa, es probable que pagues durante décadas por ella. Si trabajas, parte de tu esfuerzo se destina a intereses invisibles que fluyen hacia arriba. Incluso si tú decides vivir sin créditos ni préstamos, el sistema sigue endeudándose en tu nombre. Tu gobierno emite bonos respaldados por tus impuestos futuros. Cada vez que necesita financiar un gasto, lo hace pidiendo dinero prestado a inversionistas, fondos o bancos centrales, comprometiendo a generaciones que aún ni han nacido. Y mientras eso ocurre, tu banco utiliza tus depósitos para multiplicar el dinero a través del crédito. Es decir, cada dólar o sol que tienes guardado en una cuenta no representa riqueza en sí misma, sino la deuda de alguien más. Tu saldo bancario no es una reserva de valor absoluto, es una anotación dentro de una red de obligaciones que crece sin detenerse. Cada vez que el sistema expande su crédito, tu dinero pierde una parte de su poder de compra. Cada vez que un gobierno imprime para cubrir déficits, el valor de tus ahorros se diluye. La mayoría de las personas piensa que trabajan por dinero, pero en realidad trabajan por un símbolo que depende de un sistema de deuda continua. Y esa expansión no se detiene, porque si lo hiciera, la economía entera se paralizaría. Es un motor que solo puede funcionar si sigue girando, aunque el combustible sea la deuda de todos. Sin embargo, aquí aparece una verdad que ofrece esperanza. No tiene por qué ser así. El dinero deuda no es una ley natural, no es la gravedad ni el aire que respiras. Es una invención humana. Fue diseñado, implementado y mantenido por decisiones específicas. Y lo que se diseña puede rediseñarse. La historia está llena de ejemplos que lo prueban. Los antiguos reyes de Mesopotamia, hace más de 4000 años, comprendieron que cuando las deudas crecían más rápido que las cosechas, la sociedad se hundía. Por eso decretaban jubileos, cancelaciones masivas de deuda para restablecer el equilibrio social. Lo hacían por supervivencia, no por generosidad. Sabían que si no lo hacían, el sistema colapsaría. Siglos después, en la Inglaterra medieval, el dinero funcionó de una forma tan simple como efectiva. Los palos de cuenta, varas de madera con muescas talladas, sirvieron como medio de intercambio durante más de 500 años. No generaban intereses, no ataban a las personas a un banco. Eran una herramienta de confianza, un recordatorio de que el valor puede existir sin deuda.
Durante la Guerra Civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln financió un conflicto devastador sin depender por completo de los banqueros privados. Lo hizo a través de los greenbacks, billetes emitidos directamente por el Tesoro, dinero sin deuda, creado para circular y sostener la economía. Funcionaron lo suficiente como para demostrar que el Estado podía crear valor sin endeudarse. En tiempos más recientes, pequeñas comunidades de todo el mundo han rescatado esa idea. Pueblos que crean monedas locales para que la riqueza circule entre sus habitantes y no se fugue hacia los grandes centros financieros. En Suiza, el sistema WIR lleva casi un siglo funcionando como una red de crédito mutuo que ayuda a las empresas a resistir las crisis. Y más recientemente, Bitcoin demostró que el dinero puede existir sin bancos, sin gobiernos y sin deuda, creado únicamente a través del consenso entre miles de personas conectadas por un código. Cada uno de estos ejemplos revela un principio simple pero poderoso. El dinero puede adoptar múltiples formas. No existe una sola manera de concebirlo. Puede ser un crédito compartido, un registro de confianza, un bien físico, un código o incluso una promesa digital. El sistema actual no es el destino final de la humanidad. Solo es la versión que más beneficia a quienes se encuentran en la cima de la pirámide económica. Y aunque ninguna alternativa es perfecta, cada una nos recuerda que siempre hay opciones. El oro, por ejemplo, ofrece estabilidad pero no flexibilidad. Las monedas locales fortalecen a las comunidades, aunque tienen dificultades para expandirse. Las criptomonedas proponen independencia, pero introducen volatilidad. Las monedas digitales de bancos centrales prometen eficiencia, pero pueden abrir la puerta a un control absoluto. Y las propuestas de dinero respaldado por carbono podrían vincular el valor a los límites ambientales, aunque también podrían concentrar el poder político en manos de pocos. El punto no es elegir una como la solución definitiva, ni idealizar lo que ya existe. El punto es recordar que el sistema bajo el que vives hoy no es inevitable. El dinero que usas todos los días, las reglas que gobiernan su emisión, la estructura que lo respalda, todo eso fue diseñado por personas, con intereses, con objetivos, con agendas. Y todo lo que ha sido diseñado puede volver a diseñarse. Entenderlo cambia por completo la forma en que ves el mundo, porque te hace consciente de que el dinero no solo compra cosas, define las relaciones de poder, las jerarquías sociales y el rumbo de la historia. Comprender cómo se crea y quién se beneficia de su diseño es el primer paso para imaginar un sistema distinto. Uno donde el dinero vuelva a ser un medio para vivir y no una herramienta para controlar. Entonces, ¿qué deberías llevarte realmente de todo esto? Primero, comprende la mecánica del sistema. Tienes que saber que la mayor parte del dinero que circula en el mundo, el que usas cada día, el que recibes en tu sueldo, el que ves en una transferencia o en tu cuenta bancaria, nació como deuda. Cada cifra, cada billete, cada saldo que parece representar riqueza, en realidad representa una promesa de pago, una obligación que alguien más contrajo. Los préstamos, las hipotecas, los bonos del Estado y las líneas de crédito son los cimientos del dinero moderno. Y eso significa que vivimos en un sistema que solo puede sostenerse mientras haya más deuda, más préstamos y más intereses que pagar. Cuando entiendes eso, todo empieza a tener sentido. Comprendes que la inflación, la desigualdad y las crisis financieras no son fallos imprevistos del sistema, sino parte esencial de su diseño. La inflación es el mecanismo mediante el cual el sistema se alimenta. Permite que la deuda antigua se vuelva más fácil de pagar con dinero más barato, a costa del poder adquisitivo de la gente común. La desigualdad surge porque quienes tienen acceso al crédito se benefician del dinero antes de que pierda valor, mientras que quienes viven de su salario ven cómo su esfuerzo rinde menos cada año. Y las crisis financieras aparecen cuando la deuda crece más rápido que la economía real, cuando los castillos de crédito se desmoronan bajo su propio peso. Cada colapso no es una excepción, sino una limpieza periódica dentro del mismo ciclo. El segundo punto es fundamental. Empieza a ver el dinero como una herramienta, no como una ley de la naturaleza. El dinero no tiene voluntad propia, ni está regido por principios inquebrantables. Es una invención humana, creada para facilitar el intercambio y organizar las relaciones económicas. Puede servir al bien común, o puede servir a los intereses de unos pocos. Puede construir comunidades si se diseña con propósito, o puede esclavizar a naciones enteras si se convierte en un mecanismo de deuda perpetua. Todo depende del diseño y de quién lo controle. El dinero puede ser un puente o puede ser una cadena. Puede unir a las personas a través del valor compartido, o puede dividirlas mediante la escasez artificial. Si el sistema se ha diseñado para concentrar poder, también puede rediseñarse para distribuirlo.
Ver el dinero como una herramienta te da la perspectiva para cuestionar a quién sirve realmente el modelo actual. Y el tercer punto es más personal. No confundas acceso con seguridad. El hecho de que hoy puedas pagar con tu tarjeta, transferir desde tu celular o retirar efectivo sin inconvenientes no significa que ese sistema sea infalible. La historia demuestra lo frágil que puede ser la confianza sobre la que se sostiene el dinero. Cada moneda, cada banco y cada sistema financiero dependen de una sola cosa: la creencia colectiva en que el dinero tiene valor. Y esa creencia puede evaporarse en cuestión de días. Los imperios más poderosos de la historia han experimentado colapsos monetarios que parecían imposibles. Roma perdió su riqueza cuando devaluó su moneda para financiar guerras. Francia se hundió en inflación durante la Revolución. Alemania vivió el caos del marco hiperinflado en la década de 1920. Y cada una de esas crisis comenzó igual, con la ilusión de que el sistema seguiría funcionando como siempre. La confianza se rompió, el valor se disolvió y los ahorros de millones se convirtieron en papel sin sentido. Por eso la verdadera educación financiera no consiste en aprender a invertir o en ahorrar más. Significa aprender a hacer preguntas incómodas. Pregúntate, si las rutas por las que depende mi dinero se interrumpen, ¿puedo seguir en pie? Si la inflación devora el valor de mi salario, ¿tengo activos que conserven su poder adquisitivo con el tiempo? Si la rueda de la deuda sigue girando más rápido, ¿sé cómo bajarme antes de que me arrastre? Estas preguntas no buscan generar miedo, sino despertar conciencia. Porque entender el dinero es entender el sistema que determina casi todos los aspectos de tu vida. Y cuando entiendes eso, ves que el dinero no tiene por qué significar deuda. Podría significar confianza si se basa en acuerdos genuinos entre las personas. Podría significar recursos si se ancla a la producción real y no a la especulación. Podría significar libertad si se diseña para servir a quienes lo utilizan, no a quienes lo controlan. Pero para que eso ocurra, necesitamos imaginarlo de nuevo y exigir un cambio. La historia no se repite exactamente, pero deja ecos, deja patrones que se repiten con distinta forma. Y el patrón aquí es claro. Toda civilización que ató su sistema monetario demasiado estrechamente a la deuda terminó colapsando bajo el peso de sus propias obligaciones. La deuda, cuando crece más rápido que la riqueza real, se convierte en una carga que ahoga a las sociedades desde dentro. Y los sobrevivientes de esos colapsos siempre fueron aquellos que recordaron lo esencial. El dinero es solo un diseño, un acuerdo humano que puede cambiar cuando deja de servir a su propósito. Esa es la lección final. El dinero no es el destino, es una creación, y los diseños pueden rehacerse. La pregunta es si tendremos la visión y el coraje de hacerlo antes de que este diseño actual nos lleve a un punto de quiebre. Porque cuando comprendemos que el dinero no nos gobierna, sino que nosotros lo creamos, descubrimos algo mucho más grande: la posibilidad de rediseñar no solo el sistema financiero, sino el futuro mismo. Al final, todo se reduce a una idea simple pero trascendental. El dinero no es algo que encontramos, es algo que creamos. Es el reflejo de nuestras decisiones colectivas, de lo que valoramos y de cómo elegimos organizarnos como sociedad. Durante siglos hemos permitido que unos pocos definan su forma, su propósito y sus reglas. Pero el futuro puede ser diferente, si entendemos que el diseño puede rehacerse. Porque cada vez que una civilización ha cambiado la forma en que concibe el dinero, ha cambiado también la forma en que concibe el poder. Y hoy, en medio de un mundo saturado de deuda, inflación y desigualdad, esa pregunta vuelve a nosotros. ¿Seguiremos sosteniendo un sistema que concentra el valor en unos pocos o tendremos el coraje de construir uno nuevo que sirva a todos? Esa respuesta depende de ti. La conciencia es el primer paso hacia la libertad. Si este contenido te ayudó a ver el sistema con otros ojos, te invito a suscribirte al canal, compartir este video y dejar tu opinión en los comentarios. Así ayudamos a que más personas comprendan cómo funciona realmente el dinero y por qué entenderlo es una forma de recuperar el poder. Gracias por ver el video, por llegar hasta aquí y por ser parte de esta conversación, porque solo cuando entendemos el sistema podemos cambiarlo, y ese cambio empieza contigo.